Muy buenos días a todos y feliz viernes 12 de enero de 2024. Este primer Pregunta Jorge de 2024. Aprovecho para desearos un feliz año. Espero que hayáis empezado con muchas ganas este año 2024. Y vamos con este Pregunta Jorge, que es el primero de este año, pero ya es el número 112 que hacemos en esta sección. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy particular, que es aquellas personas que tenéis una incapacidad permanente concedida y que tenéis nuevas patologías o la misma y cómo aumentar ese grado, ¿no?, de incapacidad que tenéis reconocido. Así que en nada vamos a empezar a contestar a las preguntas que tenéis, pero como siempre haré una breve introducción explicando los conceptos muy básicos que son, yo creo, de mucho valor para que entendáis cómo funciona el tema de la revisión de grado y obtener un grado de incapacidad permanente superior. Bien, es importante que tengáis en consideración antes de entrar a valorar una revisión de grado que cuando os concedieron una incapacidad permanente, ya sea en vía administrativa o en vía judicial, recibís la resolución en vía administrativa o después una posterior a la sentencia en la que os dice cuál es el plazo de revisión de esa incapacidad. Hasta que no pasa esa fecha, no podemos solicitar una revisión de grado, ¿de acuerdo? Es decir, si a ti te dan ahora una pensión de incapacidad en enero de 2024 y te ponen que el plazo de revisión es enero de 2026, hasta esa fecha no puedes solicitar un grado superior. Imaginaos, os dan una total ahora, pues hasta el 2026 no puedo pedir una superior. Por lo tanto, es muy importante que tengáis esto en consideración. ¿Cuál es la excepción a esto? La excepción sería que entre este enero de 2024 y 2026 aparezca una nueva patología que no hubiera sido valorada en el momento del reconocimiento de la incapacidad y que propiamente tenga la entidad suficiente para tener un grado superior, para tener una absoluta o una gran invalidez, ¿de acuerdo? Este es el único supuesto que hay como excepción. Es decir, si tengo una patología que no estaba en ese momento recogida en la resolución y puede justificar una absoluta o una gran invalidez, entonces sí que podría iniciar una revisión de grado por esta patología o por estas nuevas patologías o lesiones que pueda tener. Esto es importante que lo tengáis en consideración. Si lo que yo tengo es una agravación, es decir, estoy peor de las lesiones o enfermedades que ya fueron diagnosticadas en esa resolución de incapacidad permanente, me tengo que esperar hasta el año de 2026 en el ejemplo que os decía, ¿de acuerdo? Esto es muy importante que lo tengáis en consideración. Antes de pasar al siguiente consejo, importante que tengáis en consideración una cosa. Cuando os concedan una incapacidad permanente es muy importante que valoréis si está bien concedida. Porque a veces sean parciales o lesiones permanentes no invalidantes o sean totales que deberían ser absolutas o gran invalidez. ¿Y esto por qué? Pues muy importante. Porque hay gente que tiene una total y le deberían haber dado una absoluta. ¿Qué pasa? Que si en 30 días no recurro, siguiendo el ejemplo que os decía, a lo mejor ya estabas para absoluta. Y nos pasa con muchas personas que nos consultan al cabo de un año o dos diciendo, mira, que estoy peor, ¿vale? Pero es que ya estaban muy mal en el momento del 2024 y le tenían que dar una absoluta. Y esa persona se queda con una total y es muy difícil que le puedan dar una absoluta, ¿de acuerdo? Y vamos a ver el motivo. Y ahora os lo explico y así lo entenderéis mejor. Es evidente que cuando te dan una incapacidad, tienes unas lesiones, unas limitaciones y te dan un grado de incapacidad permanente. Si tú estás en la misma situación o se ha agravado un poco, no puedes estar en un grado superior. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque a lo mejor a mí ya me limitaba y me tenían que dar una absoluta, pero me dieron una total. Para que yo tenga un grado superior tengo que demostrar que he empeorado. Y si yo ya estaba tan mal, o suficientemente mal, debería haber recurrido. Y por lo tanto me va a ser mucho más complicado recurrir esa absoluta en vía judicial. ¿De acuerdo? Es decir, que es importante tener en consideración que en el momento que te dan la pensión de incapacidad total, ver si ya está bien o no. Y en todo caso, si no está bien, pedir la absoluta en ese momento. Porque si no, luego en revisión de grado va a ser muy complejo tener una absoluta o una gran invalidez. Esto también, ¿a qué nos lleva? Al concepto de agravación o mejoría. ¿De acuerdo? Ya sabéis que una revisión de grado la podéis iniciar vosotros a partir de esa fecha o también lo puede iniciar de oficio la Seguridad Social para quitárosla o rebajárosla. Entonces, es importante tener en consideración que es un concepto muy clave, que es el de el alcance de las limitaciones funcionales. ¿Qué quiere decir esto de alcance de limitaciones funcionales? Es sencillo de entender. Yo puedo tener la misma enfermedad, ¿de acuerdo? Un trastorno bipolar, y que se agrave o que mejore con el tiempo, ¿vale? Pero no toda mejoría o no toda agravación va a dar lugar a un grado superior o a que me quiten la pensión de incapacidad.
cuando se habla de quitar la pensión debe haber una mejoría evidente, ¿de acuerdo? Es decir, que tiene que pues, la persona estar mucho mejor, ¿de acuerdo? O sea, ha mejorado bastante y por lo tanto le quito la pensión o le rebajo el grado. Lo mismo ocurre si lo miramos desde el lado contrario. Tiene una total por una cardiopatía. Yo tengo que demostrar, ¿de acuerdo? De forma objetiva que hay una pues, agravación. Por ejemplo, a lo mejor estaba en una clase funcional 2 con una cardiopatía y con una fracción de eyección de 38. Y ahora, al cabo de unos años, pues estoy en una clase funcional 3 y en una fracción de eyección de 34. Ya está justificado ahí una absoluta. Pero si las diferencias son mínimas, de 35 a 34, el mismo grado de clasificación funcional, ahí no va a haber ni una mejoría ni un empeoramiento. Y por lo tanto, hay gente que confunde esto, lo que es el estar mejor o peor a los efectos de que me la puedan quitar o que me puedan dar un grado superior. En síntesis, no todo empeoramiento va a dar lugar a una incapacidad permanente. Lo mismo ocurre con otras patologías, es decir, imaginaos que os han dado una incapacidad permanente total por lumbalgia, ¿de acuerdo? Que es muy común, por lumbalgia, y mi profesión de antes era, por ejemplo, pues vamos a poner chofer de carga y descarga, ¿vale? Conductor, carga y descarga. Me da una total para la profesión habitual porque con el tema lumbar que tengo no puedo. Imaginaos que me aparece una nueva patología y es en la rodilla, estoy muy mal de la rodilla y me dan una total, y me ponen una prótesis de rodilla en esta rodilla y yo estoy peor que cuando me dieron la lumbalgia, ¿no? Estoy ahora peor y digo, oye, como estoy peor y me han hecho lo de la rodilla, ahora voy a pedir la absoluta. No te la van a dar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no quiere decir que esta nueva patología pues haga que llegues hasta la absoluta. Para acreditar la absoluta tendrías que tener una serie de limitaciones mucho mayores. Es decir, que no podías andar, que no te podías sentar bien, etcétera, etcétera. ¿Está peor esta persona? Evidentemente. O sea, antes tenía una lumbalgia solo y ahora tiene este problema de rodilla. Ahora bien, aunque tenga más patologías, ¿le limitan lo suficiente para llegar a un grado superior? En este caso no. ¿Vale? Entonces no le darían la absoluta. Por lo tanto, este concepto de es importante que se entienda. Que no toda aparición de nuevas patologías va a dar lugar a un grado superior. ¿De acuerdo? De lo mismo que si tenemos una absoluta, me lo invento, ¿eh? Imaginaos que es una absoluta por lo que os decía antes de un trastorno bipolar. ¿De acuerdo? Y luego tengo otra nueva enfermedad. Imaginaos que me han diagnosticado una artritis reumatoide, ¿vale? Que no funciona bien con el tratamiento, etcétera. Y yo puedo ver una gran invalidez porque tengo una artritis reumatoide, aparte del trastorno bipolar. No quiere decir que me la vayan a dar. Para tener una gran invalidez necesito acreditar que tengo una serie de limitaciones para los actos básicos de la vida diaria, como comer, vestirme, ducharme, desplazamientos, etc. ¿Vale? Entonces tendría que acreditar esta limitación funcional superior. Y por lo tanto esto es muy importante que se entienda. Es decir, que la aparición de nuevas patologías o la agravación de las propias ya que se tengan no siempre van a dar lugar a un grado superior. Puedo estar peor, pero no suficiente como para que me den la incapacidad en el grado superior. ¿De acuerdo? Esto es muy clave porque mucha gente se confunde y lo hemos de saber para las dos vertientes. Para no pedir una incapacidad superior cuando realmente no cumplimos los requisitos y por otro lado para ir a defender a capa y espada cuando nos rebajan o nos quitan una pensión de incapacidad por parte del INS, cuando no está justificado, ¿de acuerdo? Entonces esto tenéis que tener esa doble vertiente y controlarlo muy bien, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos allá. Vamos con las preguntas si os parece, pero como siempre, si os gusta este tipo de vídeos, os pido que le deis al me gusta, que os suscribáis al canal si aún no sois suscriptores y que le deis a la campana para que de esta forma os podamos notificar de todos los nuevos vídeos que vamos publicando durante la semana. Y ahora ya sí, vamos con un breve vídeo de Patty en el que se explica nuestro servicio estrella. Si quieres conocer más sobre la incapacidad, tener un abogado 24 horas contigo, puedes hacerlo con nuestro servicio de Can Premium. Si te ha parecido interesante esta charla de Jorge, debes saber que haciéndote suscriptor Premium podrás acceder a directos mucho más completos cada semana de 45 minutos de duración y donde además podrás participar. De hecho, incluso los temas de estos directos colaborativos son elegidos por los propios suscriptores Premium. Recuerda que Can Premium es un servicio por el que puedes disfrutar de consultas ilimitadas con tu abogado online, descuentos en nuestros servicios legales y otras ventajas de las que puedes informarte en canmainabogados.com/premium. Muchas gracias como siempre, Patty, por este vídeo. Y vamos ahora con la primera pregunta en YouTube. Un usuario anónimo nos dice: buenas, Jorge, gracias por tu programa, es genial. Gracias a ti. Dice: tengo retinosis pigmentaria y el campo visual en ambos ojos en 10 grados. Me acabo de afiliar a la 11. Veo que mi situación como mucho se está dando en absoluta, incluso total. Pero según los datos y mis necesidades de acompañamiento diario, se podría pedir la gran invalidez. Es cierto, muchas gracias.
Bien, gracias por la pregunta. Tendríamos que verlo, todos los informes médicos, acabar de ver si te pueden dar una gran invalidez o no, pero sí que es cierto que hay una sentencia del Tribunal Supremo que antes reconocía en una serie de supuestos, ¿no?, en los que dabas menos de 5% de agudeza visual, un 0,05 en cada uno de los ojos, daban una gran invalidez. También aquí el campo visual es importante, como apuntas. Y esto se ha, pues, agravado, es más difícil ahora tener una gran invalidez porque el Supremo viene a decir que no basta, no es un criterio objetivo solo el tema de la agudeza visual y el campo visual, sino que debemos demostrar la necesidad de esas ayudas para la vida diaria, de la gran invalidez, y que por lo tanto es un poco más complejo. Entonces, el hecho de que tú ya tengas esa necesidad de acompañamiento, pues ya es importante, a los efectos de poder acreditar esa gran invalidez. Pero insisto, deberíamos estudiarlo en detalle. Si quieres te puedes poner en contacto con nosotros y a partir de ahí te hacemos una valoración gratuita de tu caso. Muchas gracias por la pregunta. Vamos con otra. Rosario de Fátima dice: hola Jorge, yo tengo una IPT y una tercera demanda para ir a juicio. Al haber empeorado mis patologías y padecer otras nuevas, desde esta tercera demanda pedí también revisión de grado. Tengo 65 años, pero al tener solo 25 años cotizados no me dieron la IPA. ¿Qué puedo hacer para conseguirla? Tengo una pensión baja y una hija a cargo. Bien, gracias por la pregunta. Lo primero es, si ya tienes una IPT, deberíamos ver, pues en tu caso, pues no sé cuál va a ser tu edad de jubilación ordinaria. Entiendo que los 66 y pico o los 67 seguramente. Hasta esa fecha puedes solicitar el número de revisiones de grado que quieras y que tengas por oportuno. Entonces aquí lo más importante, Rosario, sería determinar si esas nuevas patologías que tienes o esa agravación de las que tienes es suficiente para tener una absoluta, lo que decía al principio del vídeo, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo clave es eso, ver hasta qué punto te pueden reconocer una absoluta por esas limitaciones que tienes, en este caso de las patologías nuevas o de las que ya tengas agravadas. Gracias por la pregunta. Vamos con otra. Juan Martín nos dice lo siguiente: buenos días, si estoy cobrando una incapacidad permanente por radiculopatía crónica y estenosis de canal y ahora me han sacado osteocondrosis con repercusión en el agujero de conjunción, ¿puedo pedir que me suban el grado? Esto fue por accidente laboral, pero ahora también me han sacado EPOC crónico por enfermedad. Gracias. Bien, muchas gracias, Juan Martín. Nos viene un poco a dedo con lo que decía antes, una persona que ya tiene una incapacidad. Juan Martín tiene esta incapacidad permanente por una radiculopatía crónica, por un tema de radiculopatía crónica en el estenosis de canal, del lumbar, lo que os decía antes, precisamente, y ahora tiene osteocondrosis, que es otra limitación, y tendríamos que ver hasta qué punto te limita esta enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, si hay claudicación a la marcha, tienes muy limitada la movilidad y demás, se podría valorar una absoluta, ¿de acuerdo? Y por el tema del EPOC es difícil que te puedan dar una absoluta. Básicamente se dan absolutas cuando la capacidad respiratoria es muy muy baja, incluso se puede requerir de oxigenoterapia, ¿de acuerdo? Pero tendríamos que hacer un estudio de todo, ver si se cumple y a partir de aquí poder solicitar esa incapacidad permanente absoluta en revisión de grado. Vamos con otra pregunta. Gracias, Juan Martín. Pera Terrones dice: hola Jorge, ¿se puede solicitar pasar de una IPA a una gran invalidez por empeoramiento? ¿Cómo se hace para hacer el cambio? Muchas gracias. Sí, sí que se puede. Nos hemos centrado en el caso más habitual, que es el de la total a la absoluta, pero se puede pedir de una total a la gran invalidez, o de una absoluta a una gran invalidez. Por supuesto que se puede. El trámite es primero ver si estás en plazo de revisión a los efectos de lo que hemos dicho antes, es decir, si es una agravación de patologías o si son nuevas patologías. Deberíamos ver esa fecha de revisión que tengas, que no hayas alcanzado la edad de jubilación ordinaria, como también hablábamos antes, ¿no?, en la pregunta de Rosario, y lo que tendríamos que determinar aquí es que se cumplen esos requisitos, es decir, que hay una agravación, estés peor y que necesites el concurso de una tercera persona para las actividades básicas de la vida diaria, algunas de ellas, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que se tendría que determinar. Primero, que estés en plazo, que no hayas cumplido la edad de jubilación, que tengas unas limitaciones pues mayores a las que tenías y que estas limitaciones mayores, lo de que hablábamos antes, del alcance de las limitaciones funcionales, sean tantas que necesites ayuda de terceras personas para realizar algunos de los actos, como decíamos, esenciales de la vida diaria. Gracias, Pera, por la pregunta. Vamos con otra pregunta. Antonio Jerez dice: me considero la incapacidad permanente total. Me caí en casa y tengo una fractura y aplastamiento de la L5. Me colocaron instrumentación permanente L3S1, una artrodesis. Tengo dolor regularmente y no puedo estar mucho tiempo sentado. No me incluyeron esta patología en el dictamen médico. Solo incluyeron artrosis de tobillo y prótesis de tobillo. Tengo 69 años. Me la dieron por enfermedad común, pero yo creo que es por accidente no laboral. ¿Cree que podré obtener la absoluta? Bien, gracias por la pregunta. El tema aquí, Antonio, es que con la edad que tienes ya no puedes solicitar la incapacidad absoluta. Solo podrías si hubieras iniciado un proceso judicial
y en el hecho causante esté antes de la edad de cumplimiento de la jubilación, ¿de acuerdo? Es decir, en tu caso, si tu edad eran los 67 e iniciaste un proceso y el hecho causante de esa denegación o de esa concesión de la incapacidad es anterior a la edad de jubilación ordinaria, lo puedes luchar, ¿vale? Y podrías ir a demanda, juicio y demás. Pero si no, ahora, con 69 años, no sería posible solicitar una revisión de grado de esa incapacidad permanente porque nos fallaría ya lo que os comentaba, el hecho de tener la edad de jubilación ordinaria. Gracias por la pregunta, Antonio. Vamos con otra. Carlos Francisco dice, ya tengo la incapacidad permanente total por enfermedad común, pero fue un accidente laboral, una hernia umbilical, tengo obesidad mórbida, diabetes tipo 2 por no poder trabajar y no tener movimiento. Ahora me dieron la incapacidad permanente total, pero no puedo ejercer de nada, ya que en menos de un mes me operan de la primera operación de reducción de estómago y al año o más será la de reconstrucción de barriga. 2 operaciones peligrosas y yo no podré trabajar en nada durante más de 2 años mínimo. No tengo derecho a una incapacidad absoluta o a una invalidez. Bien, gracias Carlos por la pregunta. Lo primero que tendríamos que ver es cuándo te la reconocieron esta incapacidad, si estás en plazo para recurrir para una absoluta, como os decía antes, es decir, si tienes los 30 días hábiles o no, si han pasado más de 30 días hábiles desde que te la concedieron o no. Si esto es así, podríamos poner una absoluta, en tu caso. Si no es así, tendrías que esperar la revisión de grado, esperar a la fecha en la que pase la revisión de grado y a partir de ahí valorar pues esas limitaciones funcionales que tengas. Y a mí me parece evidente que si tienen que hacer estas operaciones, si tienes que estar como estás, pues es difícil que puedas hacer ningún tipo de actividad laboral y que por lo tanto debería ser una absoluta. Seguramente la gran invalidez tendríamos que acabar de verlo, no se suelen dar en estos casos, pero una absoluta me parece que es bastante más plausible en ese sentido. Gracias, Carlos, por la pregunta. Vamos ahora en otra pregunta que nos hacen desde Instagram. Elena Hidalgo dice, si durante el trámite de suplicación para una IPA se agravan tus patologías o tienes un accidente, ¿qué debes hacer? Bien, durante el trámite de suplicación no se puede hacer nada, es decir, no se puede añadir nuevas patologías a las que se hayan enjuiciado ya en el juzgado social, ¿vale? Y el Tribunal Superior de Justicia solo va a conocer de lo que se vio hasta el juicio. Por lo tanto, nuevos informes o nuevas patologías no se pueden añadir. Entonces, a partir de ahí depende de lo que te diga un poco el abogado. Si has sufrido un accidente y puede dar lugar a una incapacidad, puedes iniciar un expediente de incapacidad sin perjuicio de que esté el procedimiento pendiente de sentencia. Puedes iniciar otro nuevo procedimiento por estas nuevas patologías. Todo tendríamos que verlo, por también lo que decíamos en la pregunta anterior, si has cumplido la edad de jubilación ordinaria o no, si se cumplen los requisitos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo mejor es que el abogado lo pueda ver y determinar si iniciar un nuevo expediente de incapacidad en el caso de que fuera viable o si mejor esperar a que se resuelva ese recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia oportuno. Y vamos con la última pregunta de hoy, nos lo hace Virginia Crende, que desde Facebook, que dice, hola, ¿por qué el Tribunal Médico solo tiene en cuenta la patología por la que te has dado baja e ignora el resto de enfermedades que tengas, aunque sean secundarias? Sin embargo, para la minusvalía lo tienen todo en cuenta. Bien, gracias por la pregunta, Virginia. Pues yo debo negar la mayor. No solo tienen en cuenta la enfermedad por la cual te han dado de baja médica, sino que lo miran todo. Tú puedes llevar todos los informes, ellos acceden a la historia clínica y lo que hacen es valorar todas las enfermedades o lesiones que tienes en el momento en el que te hacen el reconocimiento. En el momento del dictamen propuesta miran absolutamente todo lo que tienes. No solo esa enfermedad que, por la cual pudiste iniciar una baja. De hecho, hay gente que solicita la incapacidad estando de alta o estando en el paro y por lo tanto a lo mejor no están en situación de baja. Y ahí lo que se tiene en cuenta es todas las enfermedades, no solo únicamente la que ha dado lugar a la baja previa que hayas podido tener para esa incapacidad permanente. Muchísimas gracias, Virginia, y espero que te quede más claro este concepto. Y con esto acabamos, como siempre, con los agradecimientos. Tenemos a Dersu que dice, qué importante vídeo y explicación, como siempre. Gracias por instruirnos. A MA que dice, Jorge, gracias por tu gran trabajo, felices fiestas y próspero año para ti y a todos desde Asturias. Un abrazo enorme a todos vosotros y a todos los asturianos que nos seguís. Y Jana Moreno que dice, valiosa información, muchas gracias, feliz año nuevo. En definitiva, muchísimas gracias a todos, feliz año nuevo a todos, os deseo lo mejor para este 2024 y aquí estaremos como siempre informándoos de todos vuestros derechos y deseando como siempre ayudaros a cumplir vuestros objetivos. Un abrazo enorme a todos y nos vemos en próximos vídeos.